compartirlo. Bien, ¿qué tal con todos? Muy buen domingo con todos, muy buen día. Hoy tenemos una sesión especial. Hemos venido realizando sesiones anteriores. Las personas ya conocen, espero, lo que es la empresa Innova. La empresa Innova es una empresa que viene brindando soporte BIM a proyectos de edificación, proyectos de implementación BIM, proyectos tanto en la etapa de diseño como también en la etapa de ejecución, lo que vendría a ser soporte del BIM, tanto en proyectos públicos y proyectos privados. Quien le habla es gestor BIM de la empresa Innova. Vengo realizando constantemente un grupo de sesiones para todos los profesionales que están interesados en conocer más sobre los procesos de trabajo dentro de la aplicación de la metodología BIM en proyectos, en la experiencia que nosotros venimos constantemente brindando a todos ustedes como profesionales. El día de hoy tenemos un evento especial, ya que hasta el momento hemos venido difundiendo un conocimiento de la empresa de Innova basado en la experiencia de los proyectos. Ahora vamos a difundir también un conocimiento basado ya en lo que es la implementación BIM. Hay que tener presente que la implementación BIM dentro de los proyectos inminentemente ya va a ser una obligatoriedad para todos los proyectos públicos sobre todo, y hay que comprender cómo vamos a enfrentar este cambio. Nosotros constantemente en el proceso de ir en contacto con los profesionales que están en la comunidad mediante nuestros formularios, hemos identificado que un gran porcentaje de los participantes de nuestras comunidades están interesados, sobre todo en este tipo de conocimientos que es gestión, dirección de proyectos BIM. También, obviamente, hay un porcentaje de ustedes que está interesado en lo que es en el modelado y coordinación. Ahora queremos, por primera vez, mediante nuestras comunidades, explicar nuestro proceso de trabajo que nosotros desarrollamos. Hoy tenemos una primera sesión, vamos a tener en total 3 sesiones, hasta el próximo domingo para hacer un lanzamiento. El lanzamiento es sobre una alianza estratégica, tiene como objetivo desarrollar un grupo de acciones estratégicas para la implementación BIM a empresas. También esto incluye no solamente empresas, también independientes que en alianza con la empresa de Innova quieren brindar este servicio BIM, y también algunos profesionales que quieran formar su perfil profesional de implementadores BIM en empresas. Quiero explicar que este conocimiento, como los conocimientos que hemos compartido en eventos pasados en nuestra comunidad, está basado en la experiencia y el know-how de la empresa Innova, así que son conceptos y es un conocimiento bastante aplicado y práctico. Y en esta sesión yo les voy a compartir parte de este conocimiento, en sí en 3 clases. Bien, vamos a comenzar con esta primera sesión. Esta primera clase del día de hoy tiene como título las claves y estrategias de la implementación BIM en los proyectos. Este conocimiento que voy a compartir con ustedes está basado en un proceso de prueba-error que hemos desarrollado y hemos tenido en cuenta al momento de nosotros empezar un proceso de implementación BIM en los proyectos. Hemos cometido ciertos errores y nos hemos dado cuenta de algunos puntos claves o actividades críticas en procesos de implementación. Y es parte de este conocimiento que voy a empezar a compartir con ustedes. Cada una de las claves que voy a explicar el día de hoy va a tener una pregunta lógica, espero para muchos de ustedes. Esta sería la pregunta lógica. ¿Qué es primero, el cambio de cultura o la implementación BIM? Explico bien esta pregunta. Dentro de las diferentes organizaciones vamos a tener una cultura de trabajo basada en urgencias, una cultura de trabajo poco clara, desorganizada, en resumen, una falta de cultura. En organizaciones donde está basado su forma de trabajo, basada en urgencias, que todo lo requieren para hoy, para ayer o para mañana, o sea, no dan espacio a pensar a un mediano plazo, todo lo está resolviendo al medida de urgencias y a corto plazo. Aquí no se puede desarrollar una aplicación de la metodología BIM. Y en caso exista proyectos que actualmente o empresas que actualmente están trabajando con metodología BIM o con el modelo BIM y todavía no tienen una cultura organizacional fuerte o correcta, lo que yo les aseguro que está pasando en esos proyectos, está pasando una desorganización. Explico brevemente. Yo tengo el conocimiento de algunos proyectos donde están aplicando la metodología BIM y la obra está por delante al modelo. ¿Esto por qué? Porque
Por muchas razones, ¿no? Porque primero, todavía no están dadas las condiciones para hacer un proceso de implementación con el Estado, y las empresas y las entidades que están aventurándose o están desarrollando proyectos BIM aplicando la metodología, están teniendo este tipo de problemas. Y este tipo de problemas radica en la falta de cultura, tanto de los profesionales de parte de la empresa como las entidades. Y esta frase de la cultura se come a la estrategia de desayuno. Les explico. Muchas veces nosotros vamos a hacer un plan de implementación, vamos a desplegar un grupo de procesos y áreas para poder realizar un proceso de implementación o aplicación de una metodología o de una buena práctica, sea Lean, en este caso BIM, BDC, pero todas estas propuestas de mejora se va a ver frustrado cuando las empresas no tienen una buena cultura de trabajo. Entonces, una de las claves que hay que comprender primero es el cambio de la cultura antes de un proceso de implementación. Y si nosotros queremos causar un impacto en una organización, tenemos que abarcar desde el cambio. Entonces, el cambio es un punto importante y este cambio es el cambio de cultura. Bien, espero por lo menos con el pequeño, no digo ejemplo, pero sí el decir que las empresas que están trabajando basadas en urgencias tienen menos probabilidad de éxito, ustedes lo entiendan, que no hay que ir solamente a ver un tema de BIM, metodologías, marcos de trabajo, guías, manuales, procesos, para hablar de implementación, sino hay que ver la estrategia para poder hacer un cambio dentro de la organización, para poder prepararlos para la aplicación de esta metodología. Bien. Ahora, ¿cuál es la segunda clave? Y también vamos a explicar con una pregunta. ¿Cuál es el orden del cambio en la gestión de proyectos? Bien, cuando nosotros hablamos el orden del cambio, voy a tener tres pilares dentro de la gestión de proyectos: la información, los procesos y la organización. ¿Por dónde ustedes consideran que debe empezar el cambio? ¿Ustedes creen que cambiando los procesos de trabajo o cambiando al equipo de un proyecto, a los profesionales claves, o cambiando tal vez el sistema de gestión de información, va a empezar el cambio? Esa es una gran pregunta. Cuando uno va a un proyecto y tiene la intención de implementar y sabe que tiene que realizar cambios dentro de la estructura organizacional de la empresa, ¿dónde empieza el cambio? El cambio va a empezar por la información. Explico. Para poder fundamentar por qué el cambio tiene que empezar por proteger o dominar la ruta de la información, tenemos que comprender que hay tres niveles de información. Está la información operativa, que es la base de la información, donde se encuentra la fuente de la información, el expediente, se encuentra lo que vendría a ser la información de campo. Con esa información no podemos tomar decisión. Lo que tenemos que hacer a nivel operativo es asegurar que la información del proyecto sea confiable. La información táctica es la información técnica. Es aquella información en la cual vamos a encontrar métricas como porcentaje de rendimiento, porcentaje de cumplimiento, datos a nivel técnico, y a ese nivel sí se toma decisión. ¿Quiénes toman decisión en este nivel? Toma decisión el personal técnico táctico de una empresa. Y luego está el nivel estratégico. El nivel estratégico, y aquí mucha atención, vamos a entender el nivel estratégico de, vamos a llamarlo información estratégica, vamos a llamar información financiera o información de cambio. ¿Por qué información financiera? Porque estas métricas o este nivel de información está a un nivel gerencial y los gerentes toman decisiones basado en qué? En datos a nivel estratégico, quiere decir a nivel de rentabilidad, plazos, alcance, sobre todo plazos y tiempo, perdón, tiempo y costo de un proyecto. Ahora, ¿por qué se le llama también información de cambio? Aquí es lo más importante que quiero que tengan en cuenta. Si ustedes quieren causar un cambio o quieren motivar al gerente de la empresa a que empiece a apostar por BIM o Lean o alguna buena práctica, la forma de convencerlo es con los datos a nivel estratégico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros debemos ir al gerente y decirle que por la falta de una buena práctica, como ejemplo conveniente para esta sesión, por no estar aplicando BIM, estás teniendo un sobrecosto sobre tiempo al mes, quincenal, de tantos miles de dólares, porque no estás aplicando correcto o estás teniendo mucho desperdicio en tu proyecto. O hay que poner otro ejemplo que no sea bien, logístico. Por la falta de capacidad de respuesta logística de tu empresa,
los proyectos están teniendo un porcentaje de atraso de tanto por ciento, que esto representa un porcentaje del costo semanal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El gerente sabe que tiene un problema, porque primero también tienes que evidenciarlo, no solamente trata de decirlo, pero es una información o una métrica de cambio. ¿Por qué de cambio? Porque al entender el gerente el problema y la actitud que ustedes deben tener, no solamente decir cuál es el problema, sino decir cuál es la solución, el gerente va a tener que realizar un cambio dentro de la organización. Entonces, la toma de decisión a nivel gerencial es una toma de decisión compleja. ¿Por qué es compleja? Porque mucha de la información que nosotros adquirimos de un proyecto no llega hasta el nivel estratégico. Mucho de lo que apliquemos, Lean, BIM, BDC, de repente aplicamos un software, aplicamos, mejoramos eh, los equipos de una oficina. Entonces, mucho de estos cambios de una organización, mucha de la inversión del gerente de la empresa, no, muchas veces no logramos llevar estos cambios a números. Bien, ¿qué es lo que quería explicar aquí? Primero, que entiendan los niveles de información. Segundo, que si nosotros no logramos que la información llegue a un nivel estratégico, no vamos a conseguir que la gerencia tome decisiones para cambiar la organización, decisiones para que puedan proteger los intereses del cliente, de la empresa. Y es por eso que el cambio va a empezar con el dominio de la ruta de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que ustedes deben hacer al momento, y eso lo hacen todos, cuando van a hacer una tesis, cuando van a hacer una investigación, cuando van a hacer cualquier aplicación, siempre ustedes van a definir un objetivo. Ese objetivo tiene que ser a un nivel estratégico, un nivel financiero. Ahora, ¿cuál es el problema de una investigación, de una implementación o de alguna buena práctica? Es medir, siempre es medir. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que muchas veces la información que vamos a obtener del proyecto no es confiable o la información que vamos a gestionar no es la correcta. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque nosotros nos centramos mucho en un grupo de alcance del proyecto y no nos preocupamos en proteger la información. ¿Cómo se protege la información? La información se protege con formatos, procesos. ¿Cómo vas a adquirir, vas a almacenar, vas a compartir información? Con procesos de trabajo. Ahora, ¿quién desarrolla los procesos o quién se encarga de que el cumplimiento de los procesos? La organización. Entonces, la forma de proteger la información es el siguiente orden. Primero, tenemos la información definida, que es la ruta de la información hasta llegar a la información de cambio, con el cual el gerente va a evidenciar la rentabilidad de la aplicación de buenas prácticas o va a evidenciar la rentabilidad del cambio en su organización. Para nosotros llegar a tener este nivel de información y tener este nivel de toma de decisión, tenemos que proteger la información operativa, táctica, llegar a la estratégica. ¿Cómo se protege la información? Se protege con procesos. ¿Quién protege los procesos? La organización. Es esa manera que nosotros, el cambio va a empezar de nosotros y de toda la organización, protegiendo la ruta de la información. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Muchas veces, cuando nosotros vamos a aplicar una buena práctica, hablemos del BIM, a una obra, cualquier obra, proyecto de colegios, y nos vamos a centrar en qué? En definir el modelo BIM, nos vamos a centrar en definir probablemente la información del modelo, los entregables, los requerimientos y demás. Y cuando vamos realmente a usar el modelo BIM en obra, ¿qué va a pasar? Que no hay procesos de calidad para el ingreso y salida de la información. ¿Qué quiere decir esto? En cualquier momento, cualquier área de proyecto va a solicitar una información del modelo BIM, sea para presupuestar, coordinar, requerir de materiales, documentación de planos de obra, cualquier tipo de información lo van a requerir. En cualquier momento, ya sea mediante urgencias, porque recuerden que también hay que tener cultura de trabajo, entonces, ¿ustedes qué creen que va a ser el equipo BIM? El equipo BIM, pues si es un grupo de modeladores o coordinadores, si no hay un gestor o un líder BIM que planifique o que organice, va a aceptar estos requerimientos. Ya, pero ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que este no es la estructura de trabajo que nos va a permitir adquirir o tomar la información de interés, porque nosotros tenemos que entender que el modelo BIM se puede usar para todo, pero es por esa razón no tenemos que, desde el inicio de un proyecto, atender todos los requerimientos BIM. Lo que nosotros tenemos que proteger es la información. Y dentro de un proyecto podemos tomar muchos datos, podemos sacar conclusiones en diferentes tipos de áreas logísticas, planificación, producción y demás, pero nuestro interés está en proteger la información
una parte de la información, no toda la información, proteger una parte de la información de interés que nos permita obtener la métrica de cambio. Porque sin esa métrica de cambio, ¿qué va a decir el gerente? ¿No? Ya estamos 2 meses aplicando BIM y no veo resultados. El BIM no funciona o no veo mucha relevancia, mi proyecto sigue atrasándose, mi proyecto sigue teniendo mis problemas de siempre, porque también hay que saber cuál es el lugar del BIM dentro de la gestión del proyecto. Pero cuando uno no valida, uno no evidencia mediante información, no vamos a poder hacer sostenible el cambio. Es por eso que vamos a tener esta clave, que el orden del cambio inicia por el dominio de la ruta de la información. Si nosotros no dominamos y protegemos la ruta de la información en un proyecto, no vamos a lograr obtener la métrica de cambio. Y si nosotros no logramos obtener la métrica de cambio, no vamos a poder sustentar que el BIM está funcionando, no vamos a poder fundamentar la rentabilidad y la sostenibilidad en el tiempo, porque el BIM o la aplicación, la implementación BIM es un proceso progresivo en un proyecto. Alguien puede pensar que en un mes su proyecto va a pasar de haber tenido muchos retrasos en obra o falta de problemas o muchos problemas a no tener ningún tipo de problema. El BIM tiene su lugar dentro de la gestión del proyecto y es parte también de la clave. Pero en esta clave hay que entender que el cambio empieza por proteger la ruta de la información. Bien, vamos a continuar con la segunda. Vamos a responder la segunda pregunta, la tercera, disculpe, y con esto también hablar de la tercera clave para un proceso de implementación. Aquí hay algo muy importante, que es primero, la aplicación de una metodología o un sistema de gestión de información. A ver, vamos a explicar esto. Antes de explicar en gráficos, les voy a explicar lo siguiente. Cuando uno habla de un sistema y habla de una metodología, vamos a hacer cierta diferencia y les voy a explicar en este momento. La interacción de la información entre actores técnicos y no técnicos de un proyecto, la forma de transferir las políticas de la información, el flujo de la información, los diferentes profesionales con diferentes requerimientos de información, van a hacer o van a configurar el sistema de gestión de información de una organización. Muchos de los proyectos o de las empresas no tienen un sistema de gestión de información. Su sistema de gestión de información está basado en el conocimiento empírico de sus diferentes tipos de profesionales a niveles operativos, tácticos y estratégicos, lo cual no es que sea malo tener un sistema empírico, pero un proceso empírico en el pasar del tiempo tiene que dejar de ser empírico y hacerse profesional. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las empresas no tienen un sistema de gestión de información para la gestión de la información como tal del proyecto o de la empresa. Y cuando uno en estas condiciones va a querer aplicar una metodología para mejorar el sistema de gestión de información, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque primero no tienes que mejorar porque no tienes un sistema de gestión de información. Y la metodología BIM no es un sistema de gestión de información, es una metodología para proteger alcance, tiempo, costo y calidad de tu proyecto. Pero ¿a quién beneficia proteger alcance, tiempo, costo y calidad de un proyecto? A tu cliente, no a ti, porque estamos dirigiéndonos a empresas. ¿Qué empresas? Del sector público o privado, pero que no son entidades. También vamos a hablar de entidades. Pero sin embargo estamos hablando de la adopción BIM de las empresas del sector público que van a tener que afrontar este cambio. Y van a tener que tener en cuenta estas claves y lo primero que las empresas deben hacer es tener un sistema de gestión de información. Porque si no tienen una estructura de sistema de gestión de información, la implementación BIM que realice es temporal. ¿Por qué? Porque no hay estructura, no hay una base donde se va a cimentar tu metodología BIM. Explico ahora sí con la gráfica para mayor comprensión. Esto vendría a ser la forma empírica en la cual ustedes están gestionando su información. ¿Ustedes consideran que aquí, en este entorno caótico, donde no hay metodología, no hay estándares, van a poder aplicar metodología BIM? No. ¿Sabes qué es lo que van a hacer? Van a solamente lograr lo siguiente. Van a lograr que solamente cumplir entregables. Porque muchas de las empresas con falta de cultura y sin sistema de gestión de información ven al BIM como entregable. Voy a listar un proyecto BIM, me piden modelo, nivel de detalle tal. Contrato un modelador que me sepa pues, realizar ese entregable. Me piden emitir planos, metrados, todo desde el modelo. Ya, entonces lo ven como un software, lo ven como entregable.
y no lo ven como metodología, no lo ven como colaboración. Entonces, son empresas que solamente van a alinearse a lo requerido de la entidad. La entidad dice, la reunión se hace todos los jueves, sesiones 6, con el equipo de la supervisión o el proyectista. Y básicamente lo que van a hacer es cumplir y esas reuniones, no les va a importar más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No hay metodología ahí, no hay un marco de trabajo colaborativo, no hay valor. Simplemente son un grupo de profesionales expertos en el manejo del modelamiento, pero esos proyectos en ese contexto, porque hay muchos proyectos BIM que actualmente se están teniendo problemas en su proceso de desarrollo. Como menciono, voy a mencionar dos casos sin nombrar los proyectos. Un proyecto de expedientes que cotizamos finalizando el año pasado. Es un proyecto que la obra ya terminó, y nos están pidiendo a nosotros hacer su modelo BIM porque en la etapa no lograron cumplir, no llegaron a hacerlo, ¿no? Tuvieron equipos, pero lo abandonaron el modelo por muchas razones, ¿no? Que es hablar un diagnóstico del tipo de modelo y los alcances. Ya, otro proyecto, ese era un proyecto tipo colegio, el que hablé, y otro tipo de proyecto hospitalario, que ahorita está en ejecución, y es un proyecto donde la obra ya le ganó al modelo. Básicamente están haciendo el modelamiento y están cumpliendo ciertos requerimientos para verlos entregables. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces, ¿ustedes creen que es el enfoque por el cual la metodología está entrando a los proyectos simplemente para usarlo como un programa, ya no usar el CAD, ahora usar el Revit para emitir planos y metrados? Se entiende que el enfoque es diferente. Y eso es lo que pasa cuando una empresa no tiene, y no son empresas pequeñas, por cierto, ¿no? Son empresas importantes también, y eso pasa cuando las empresas no tienen un sistema de gestión de información. Nosotros debemos primero ordenar, realizar un sistema de gestión de información estructurado recién para implementar la metodología BIM. Yo creo que este punto y esta clave es más importante, una de las más importantes, ya que no es sostenible, ¿ya? Eso es en la experiencia, nosotros hemos entrado a implementar BIM sin tener en cuenta estas claves. ¿Ya? Y en el proceso nos hemos dado cuenta cuáles han sido las fallas, y las fallas han sido las que ahora lo estamos resumiendo en preguntas y estamos explicando que son claves dentro de la implementación BIM. Continuemos. 4. ¿Cómo integrar la metodología BIM dentro de la gestión de obra? Esto también es muy importante. ¿Ya? En la gestión de proyectos es fundamental considerar todos los aspectos involucrados en el proceso. No se puede pensar en la implementación del BIM sin tener en cuenta la gestión global del proyecto, ya que todas las áreas están interconectadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un proyecto es un todo. Uno no puede pretender tener éxito aplicando metodología BIM y decir que por aplicar la metodología BIM todo lo demás se ha solucionado. Es lo mismo en el tema de Lean, o tal vez vas a aplicar un software, vas a aplicar una metodología para mejorar el análisis de rendimiento de costos o rendimientos de producción. No importa dónde tú apliques una buena práctica, no vas a lograr tener un éxito aislado de todo lo demás, porque todo está interconectado. Un proyecto, una obra es un todo. Y eso es un error también que se comete, porque se manda equipos bien a obra, se manda con metodología y todo, pero como ya saben, proyectos donde no hay cultura, todo está basado en urgencias, no realizan procesos de gestión de proyecto, no tienen una estructura organizacional sólida, se entiende que van a usar, vuelvo a mencionar lo que ya dije en la clave anterior, ¿no? En la diapositiva anterior. Vamos a simplemente cumplir requerimientos, vamos a usar el programa para modelar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos proyectos? Hay una gran cantidad de modeladores y todo el día están modelando. ¿En qué momento están aplicando la metodología? Seguramente también, pero tiene deficiencia, ¿ya? Y está ralentizando el proceso. Se entiende que sí hay mejoras, sí hay ciertos aspectos eh, positivos de esto, pero se entiende que la metodología está entrando como un enfoque de colaboración, un enfoque de transparencia, de centralizar la información. Se entiende que vamos a superar como profesionales, vamos a mejorar, ¿ya? Y esperemos que la adopción BIM se dé de manera muy positiva. Positivo es que no se dé sin muchos inconvenientes en el arranque, y sobre todo, tanto para las entidades como para ustedes como empresas, como independientes, como profesionales que quieran ingresar de manera profesional a implementar BIM. Ustedes como independientes o implementadores BIM son agentes de cambio, ya que las empresas van a necesitar este tipo de perfiles. En sí ya deberían estar demandando este tipo de perfiles, pero se entiende que
no hay una buena cultura y todo lo vamos a dejar para el último, para un inminente cambio que ya es real, vamos a necesitar recién empezar a cambiar. Ya, ¿qué es lo que quería mencionar aquí? Quería mencionar que un proyecto es un todo, un proyecto es interactuar. Esta es una representación de un sistema de gestión simplificado de proyectos que nosotros realizamos. Solamente esta imagen está representando lo que ya mencioné. Un proyecto es un todo, no podemos ir a un equipo BIM y solamente pensar en los centrales BIM, en pensar en el Revit, en el modelo, en los RFIs, en los planos y demás puntos importantes, porque si vamos con esa mentalidad, solamente estamos pensando en lo mismo, solamente en la herramienta y no en la metodología, ya que nosotros somos parte del área de obra. ¿Ya? Esto es muy importante, vamos a hablar sobre todo de este punto en una clave, porque aquí hay muchos enfoques o puntos importantes que tener en cuenta. Pero para sustentar o dejar definido esta clave, un proyecto es un todo y no podemos pretender tener éxito en parte del proyecto y esto soluciona el problema global de la empresa. Es parte importante entender eso. Vamos con lo siguiente. ¿Qué tan importante es la planificación para la implementación? La planificación lo es todo. No hay cambio sin planificación. Explico. Nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Un plan de trabajo para poder brindar nuestro soporte. Vamos a poner, y siempre me gusta poner, porque es un ejemplo más claro, hablemos de lo que es el área logística. ¿Qué pasaría? Es lo que normalmente pasa, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay una planificación de obra? No tenemos consideración de la capacidad de respuesta del área logística. Simplemente vamos, en la medida de lo que va avanzando el tiempo, vamos realizando diferentes tipos de cambios. ¿Qué quiere decir estos cambios? ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Es un proyecto horizontal, como ejemplo voy a tenerlo como referencia y tenemos que abarcar o empezar a definir cuál es el tren de trabajo, ¿no? Cuál es la ruta del proceso constructivo que vamos a seguir, porque son diferentes módulos y dentro de los diferentes módulos vamos a atacar todos los módulos al mismo tiempo. Vamos a ir seguramente un orden definido, un orden de trabajo, pero ¿qué es lo que pasa en proyectos donde no hay un plan, no hay una planificación? Un día están eh, realizando un proceso de un grupo de módulos, al siguiente mes cambian de opinión y van a otro módulo, o van avanzando y se encuentran limitaciones o restricciones. ¿Cómo explico esto para que quede claro esta clave? Explico que cuando una planificación o un orden de trabajo se hace no de manera colaborativa, simplemente es un orden simple en el cual alguien decide por todos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ir a un frente de trabajo y se va a dar cuenta de lo siguiente. No puedo continuar este frente de trabajo porque no tengo la información compatibilizada de los planos. Entonces se limita y cambia de frente de trabajo. Y está avanzando otro frente de trabajo y se da cuenta que hay otra restricción, que no ha llegado los materiales, no ha llegado el equipo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Ya sea con plan o sin plan, porque si yo hablo que es un mal plan, también pasa lo mismo. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque una planificación es colaborativa. Si alguien va a decir, este mes vamos a ejecutar este grupo de partidas y estos frentes de trabajo, todos los demás profesionales deben decir, o todas las demás áreas, calidad, logística, planificación, deben decir, sí, sí es posible, ¿no? Está dentro de la capacidad de respuesta de la empresa para atender tus requerimientos. Entonces es colaborativo. Todos asumimos un compromiso. Eso es la forma en la cual el plan es importante. Además, también porque el plan es importante porque nos va a ayudar a estimar nuestros requerimientos. Continuemos en el caso del proyecto de proyectos BIM o de soporte BIM. El próximo mes ya estamos en mes de mayo, ¿no? En mes de mayo, los proyectos que se estén desarrollando, nosotros ya sabemos cuáles son los frentes de trabajo del próximo mes. ¿Cuál es nuestra labor como equipo BIM? Dar soporte a los cambios de proyecto, a la documentación, metrados, y ya sabemos qué tanto recurso humano, coordinación, fechas, reuniones vamos a necesitar. Pero si el proyecto nos dice, faltando 1 o 2 días, no vamos a continuar por este camino o por esta frente de trabajo, sino vamos a empezar por otro.
Entonces, lo que ha pasado nos va a generar urgencias a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos avanzado con liberar los frentes, reportar, gestionar los cambios, ya dentro de oficina técnica, con la supervisión, pero ya nos cambiaron el frente de trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Urgencia. Entonces, un plan lo es todo para un proceso de implementación. El plan es más importante de lo que parece por diferentes aspectos. Continuemos con otro punto clave. Ya, ¿cómo medir el cambio? Aquí también es importante y vamos a hablar de la misma gráfica. ¿Ya? Vamos a hablar de la misma gráfica. Lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Qué quiere decir esto? Y mucha atención aquí, voy a tratar de explicarlo de la manera más concreta. Yo creo que ya es evidente para muchos de ustedes porque esto es una clave. Si nosotros no planificamos, no tenemos un BM, ¿no? Nosotros sí nos referenciamos. ¿Cómo sabemos si vamos bien o mal? ¿Ustedes creen que pueden comparar sus resultados con la información del expediente? El expediente técnico del proyecto es una base, ¿no? El costo de precio es una base, pero esta base muchas veces no es confiable. Lo que nosotros tenemos que establecer en nuestra base es una planificación. Explico. Si nosotros tenemos como meta, ya a nivel valorización, hablemos, en estas 2 últimas semanas de cierre de mes, que ya viene a partir de mañana, pretendemos valorizar más de $300,000. Ya. No voy a decir cuál es el proyecto, simplemente es un valor cualquiera, $300,000. Y al término del mes, logramos valorizar $200,000. Hay una brecha de $100,000. Esa brecha de $100,000, ¿cuál es la razón? Un mal plan puede ser, de repente hemos estimado o sobreestimado algo que no vamos a poder cumplir. Pero parte del problema puede ser que el material no ha llegado, los planos no han estado compatibilizados, los frentes de trabajo se han parado, ha habido retrabajos, el subcontrato no ha llegado o no se le ha pagado, no ha afrontado. Entonces va a haber problemas. Eso es lo que nosotros necesitamos medir. Y este es el valor de las métricas que vamos a medir. Tenemos lo que se produjo es igual a lo que se planificó menos la desviación. Lo que nosotros tenemos que hacer en esta fórmula es reducir las restricciones o la desviación del plan por restricciones. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Identificando la causa raíz. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Obviamente midiendo. Si nosotros no medimos primero el valor del monto que debemos alcanzar, ya sea a nivel de porcentaje de cumplimiento como un PPT o un PPM, ¿no? Un porcentaje de cumplimiento, pues, ya vamos a tener problemas. Ya vamos a tener problemas, cumplimiento de los proyectos que vamos a realizar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es medir. Siempre es medir. Y aquí la clave aquí es cómo se mide el cambio. El cambio se mide, ya les dije dentro de la primera presentación, que el cambio se va a medir diciendo o identificando cuáles son las restricciones que están impactando en tiempo o costo al proyecto. Y si nosotros logramos medir correctamente, vamos a poder saber cuáles son las restricciones. La restricción puede estar en el BIM, puede estar en área logística, producción. Ya, entonces, aquí en este ejemplo ya voy a aprovechar para explicar lo siguiente. ¿Ya? Porque quería llegar a este punto para explicar lo siguiente. Hay que poner el siguiente caso. Nosotros como equipo BIM nos preparamos, planificamos, coordinamos y logramos la meta. Liberamos los frentes de trabajo de tal módulo que se iba a construir en el mes de mayo. Ya estamos fin de mes, digamos, en el caso que ya estuviéramos fin de mes y hemos ya de manera planificada y coordinada ya hemos entregado todos los entregables, valga la redundancia, del próximo mes. Ya todo está claro para el próximo mes. Ya no tenemos muchas urgencias. Pero pasa el mes de mayo y igual se atrasa la obra. ¿Por qué pasa esto? Porque como expliqué al inicio, un proyecto es un todo. Nosotros nos esforzamos, liberamos y el material no llega. Entonces no podemos simplemente como parte del equipo culpar, ¿no? Porque un proyecto es un todo y todos vamos a integrar. Lo que tenemos que hacer es planificar, medir las restricciones, sea de BIM o no sea de BIM, medir las restricciones, porque en el proceso de medir le vamos a decir al gerente, esto es tu problema. El BIM está funcionando esto, pero no tiene resultados o no se ve los beneficios en tu proyecto porque estás teniendo un problema logístico por este problema o por esta razón. Y es identificar la causa raíz. Esa es la forma de medir para el cambio. Si no logramos obtener esas métricas, no vamos a lograr cambiar la organización. Ya, eso lo comprendimos nosotros dentro de los proyectos porque siempre la gerencia nos va a exigir resultados.
e ir a decirle a la gerencia que no es culpa de nosotros, no es culpa de tu equipo o de otras áreas, no es la actitud que espera, ¿no? Porque dentro de las áreas, la empatía y la colaboración y la actitud, sobre todo, es muy importante. Cuando no hay actitud de mejora o de propuesta, solamente es crítica, no hay cambio. Entonces, hay que entender lo siguiente. Y acá hay un punto importante antes de pasar a la siguiente presentación. Y eso puede ser preocupación de alguno de ustedes, con el cual tal vez se debió empezar a explicarles todos estos puntos. De repente uno está viendo, esto debe funcionar para empresas grandes, ¿no? Empresas donde tienen áreas de producción, planificación, calidad, seguridad y recursos humanos, entre otras áreas. Proyectos tal vez no digamos no grandes, sino donde no hay una mejor estructura de trabajo. Entonces no tienen todas esas áreas de soporte. Eso es lo que pasa. El proceso de trabajo que vamos a establecer o que nosotros como Adino hemos establecido, no justamente está preparado para empresas que no tienen todavía un sistema de gestión de proyectos. Y como parte del éxito de la implementación, nosotros dependemos de un sistema de gestión de proyectos. Es por eso que nosotros presentamos una estructura de gestión simplificada, que es el que estamos representando. Voy a explicar brevemente, porque esto abarca más tiempo, detallar este flujo de proceso de gestión simplificado. Es simplificado porque trabaja con lo necesario. Solamente hay que, primero, tener una planificación. Planificación siempre, mensual y semanal, ¿no? Acá dice semanal. Y luego hay que colaborar entre área de planificación entre las demás áreas. Todas las demás áreas se van a llamar soporte de levantamiento de restricciones. ¿Por qué? Porque una vez que comuniquemos el plan de manera colaborativa, todas las demás áreas deben decir, sí, estamos de acuerdo, lo podemos hacer, porque cada una de las áreas, todos los responsables, debe medir sus fuerzas, debe saber si va a lograr esa meta. Y al término de la interacción mensual y semanal que va a tener entre lo que se planifica y lo que nos comprometemos a cumplir de lo que se planifica y al final se sincera una planificación ajustada, es lo que se debe producir. Y cuando llegamos al término de una semana, de una quincena o mensual, vamos a tener una claridad de por qué no hemos cumplido el plan. Y aquí va a venir la retrospectiva. La retrospectiva es, ¿qué pasó? Si al final nos comunicaron el plan, dije que sí voy a poder cumplirlo, siempre y cuando obviamente me den los siguientes requerimientos, ¿no? Colaborativamente gestionamos y comprometemos también a la gerencia de que atienda las necesidades, entonces ya todo estaba bien. Entonces, ¿por qué fallamos? Y ahí viene el medir. Se olvidó, no solicitó a tiempo, fue un imprevisto, no lo habíamos tenido en cuenta. Entonces, cada uno de esos puntos por el cual nuestro plan falla es un aprendizaje. Y eso se llama un tema ya posteriormente de iteración, ¿no? Iterar. Semanalmente, quincenalmente iteramos y mejoramos. ¿Qué quiere decir iterar y qué quiere decir retrospectiva? La retrospectiva es saber en qué hemos fallado. Y la iteración es volver a tener una oportunidad más de planificar semanalmente o quincenalmente y tenemos que evitar que el mismo plan no se vuelva a presentar. Entonces, este proceso simplificado tiene un proceso de mejora continua. Si alguien me dice, no, esto es muy complicado, pues lamentablemente es lo mínimo que puede hacer tu empresa. No le estamos solicitando que apliquen Lean y muchas metodologías, es un proceso simplificado. Si ya no puedes hacer esto, pues ya es un tema muy crítico, ¿no? Lo de tu empresa. Entonces, hay que entender cómo, porque esta estructura nos va a permitir integrar las demás áreas, integrar el BIM con las demás áreas y saber medir. Si el problema es BIM, ya lo mejoraremos nosotros. Si el problema no es BIM, ya comunicaremos a la gerencia o a los que va a tomar la decisión en qué está fallando. Y no solamente comunicar a la gerencia, sino a la misma área. Decirle, el área logística ha fallado en esto y para el próximo plan ten presente esto, ¿no? Y no se debe fallar. Y si se falla mucho, ya es una responsabilidad del área y es algo acción que debe tomar la empresa de hablar con su personal o de sincerar cuál es el problema. Pero generalmente el problema, cuando hay compromiso y plan, no son las personas, son la falta de aplicación de buenas prácticas. Y eso es lo que vamos a corregir. Ya, es un tema no muy amplio, pero es un tema donde si se quiere abarcar, se tiene que dar ciertos detalles, pero hay que entender que lo que no se mide no se puede mejorar. Hay que entender que si el proyecto es un todo, no podemos aislarlo. La planificación es el inicio de todo. ¿Ya? Entonces, esos son los cambios y las claves que hay que tener en cuenta. Y por último, ¿por qué área y proceso empezar la implementación? Bien, esto puede ser obvio, pero hay un conocimiento detrás de esto. Voy a explicar.
La aplicación del BIM o BDC, porque hay que entender acá una diferencia. Cuando uno va a aplicar el BIM, va a mejorar áreas de oficina técnica, donde vamos a garantizar que el proyecto tenga información confiable. Cuando me refiero al proyecto me refiero a la obra, ya sea en la etapa de diseño, en la etapa de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Proteger los alcances de la obra. Quiere decir costo, tiempo, calidad. Si nosotros garantizamos un modelo BIM para proteger esa información, es BIM. Y el su modelo BIM, esa es metodología BIM. Pero si nosotros usamos el modelo BIM para mejorar procesos logísticos, planificación, producción, eso es ya BDC. Ya eso es lo primero que quería aclarar. Ahora, lo segundo que quería aclarar es que, entonces, ¿por dónde empezamos? A aplicar la metodología o implementar la metodología en una obra. Empezamos a dar el soporte al área de planificación, producción, logística. Y muchas veces yo, en los principios, con el equipo, he dado a escoger a las empresas, ¿no? ¿Por qué área te gustaría empezar a implementar el BIM? Ya, y decían tales áreas, ¿no? Logística, que era pues, el mayor de los problemas de algunas empresas. Logística, el área logística es un área interesante porque es un área donde involucra actores técnicos y no técnicos, ¿no? Dentro del flujo de la información y la ruta de la información está el almacenero, está la parte administrativa, están otros profesionales no técnicos, como también están los profesionales técnicos, ¿no? Como el ingeniero de planificación, el arquitecto de oficina técnica, que va a sincerar. Entonces, hay un flujo de la información de actores técnicos y no técnicos. Eso vendría a ser el sistema o la ruta de la información. Y la aplicación del modelo BIM va tal vez en potenciar, puedes llamar o asegurar la gestión de la información en alguna de esas áreas. Ya que, ¿cómo haría un almacenero para sincerar la información de entrada-salida de los materiales? Obviamente puede ser de manera física, ¿no? Hay una hoja, un formato llenar, o de manera digital. Lo importante es que toda esta información esté protegida. ¿Ya? Entonces, ese es el sistema y lo otro es la metodología. ¿Por qué hablo del tema logístico y por qué estoy hablando de áreas y por qué estoy hablando de por dónde empezar? La clave, o uno de los puntos que hay que tener en cuenta al momento de saber por dónde y por qué área empezar tu proceso de aplicación de modelos BIM o implementación BIM BDC, tiene que ser un área que no sea, o que no sea multifuncional, o todo el alcance de tu implementación no sea multifuncional. Porque si vas a aplicar, por ejemplo, el BIM en planificación, es un proceso y muchas áreas multifuncionales. ¿Qué quiere decir? Que depende de otras áreas. Entonces, nosotros como parte de la estrategia o como parte de las claves, hay que identificar cuáles son no todo un área incluso, sino algunos procesos del área donde vas a empezar a mejorar el flujo de la información aplicando modelo BIM. ¿Y eso por qué lo hacemos? Por estrategia. ¿Ya? Pero por ahora, lo estoy presentando en esta primera parte de mi presentación, que son las claves. Entonces, una de las claves es empezar por procesos de una sola función o flujos de procesos, ¿ya? Que son de menor dependencia. Incluso los flujos de procesos no tienen ningún tipo de dependencia, son como herramientas, son como entregables muy puntuales. ¿Ya? Entonces, esa es otra de las claves que les voy a comentar para que ustedes tengan en cuenta para su proceso de implementación. Bien, ahora vamos a hablar de las estrategias. Vamos a ordenar todo lo ya mencionado en un proceso paso a paso de la estrategia de cómo vamos a lograr implementar lo que es la metodología BIM dentro de los proyectos. Porque eso es la sesión del día de hoy. Para poder empezar a hablar de las estrategias, voy a volver a resaltar el cambio. ¿El BIM es un cambio dentro del sistema o es un cambio del sistema? ¿Hace cuánto tiempo no tenemos un cambio en esta magnitud en la industria de la ingeniería, arquitectura y construcción? Dentro de este sector, donde todos estamos, ya ha habido cambios anteriores. Hay cambios constantes, no nos damos cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque no son cambios muy importantes. Hay cambios frecuentes, pero hay cambios ocasionales. Hay cambios que se dan cada cierto tiempo. Dentro de los últimos cambios que tuvo nuestra industria fue cuando pasamos del papel a lo digital. Y ahora no es que estemos pasando del 2D al 3D, es algo más que eso. Estamos pasando al tener una base de información confiable para los proyectos. Tal vez algunos no se han dado cuenta qué tan importante es eso. Tal vez sí se han dado cuenta en el sentido de es BIM y todos dicen que el BIM es lo máximo. No me refiero a eso, sino me refiero a que el sector de la ingeniería, arquitectura y construcción no tenía, hasta antes del BIM, no tenía una base de información confiable. ¿Por qué? Porque todo está trabajado mediante versiones. ¿Y por qué es importante tener una base de información confiable? ¿Qué otra industria tiene una base de información confiable de proyectos?
Una industria que tiene una base de información confiable de proyectos es la industria de la tecnología. ¿Y qué es lo que ha conseguido la industria de la tecnología? Ya está trabajando, ya habrán ustedes también, por curiosidad o por afición, han empezado a descargarse ciertas aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Y por qué la tecnología puede trabajar a ese nivel? Porque tiene una base de información confiable. ¿Ustedes creen que la inteligencia artificial o los programas o las aplicaciones o el mismo celular que ustedes tienen no basa sus algoritmos en una base de información confiable? Claro que sí. ¿Y por qué la industria de la construcción no puede hacer eso? ¿Por qué no entro a una obra y de repente digo, agarro mi celular, descargo mi aplicación y pregunto al móvil o algún dispositivo inteligente que me diga de tal frente de trabajo cuánto material y me dé la información como me lo da pues ciertos dispositivos tecnológicos para solicitar dónde quiero ir de vacaciones, qué quiero comprar? La tecnología existe. Los algoritmos para poder hacer todo este sistema inteligente de toma de decisión, que es la inteligencia artificial, existe. Pero lo que la industria de la construcción no tenía hasta el momento es una base de información confiable. Ese es el primer paso para crear los algoritmos, tener una base de información confiable. ¿Ya? No me voy a meter mucho en ese tema, pero quería resaltar este punto porque el cambio que vamos a vivir con la metodología BIM y el avance tecnológico y las tendencias en los próximos años en el sector global nos va a permitir llegar a ese nivel. Entonces, estamos hablando que el BIM o la base de información confiable de un proyecto es un paso para el desarrollo de la industria. Entonces, por eso que es un cambio importante. Quise empezar por el cambio no solamente para resaltar la importancia, sino también para resaltar la complejidad. Y les voy a explicar con el siguiente ejemplo, el siguiente enfoque. Ustedes para poder concretar o estar en proceso de concretar su profesión o haber conseguido un grupo de logros, han tenido que cambiar, han tenido que salir de una zona de confort, pasar por una zona de miedo, aprendizaje, trasnocharse, trabajar. Básicamente han salido de una zona de confort y algunos están en ese proceso, algunos ya han concretado y están realizados como profesionales, pero se han dado cuenta que es difícil. Algunos han salido por voluntad propia, por la forma que tienen de afrontar las cosas, pero otros han salido por necesidad. Ahora, eso es cuando hablamos de cambio a nivel personal. ¿Cómo creen que es el cambio a nivel colectivo? El cambio a nivel colectivo es igual o más complicado que el cambio personal. Entonces, eso es lo que va a vivir la industria de la construcción, ingeniería, arquitectura. Van a tener la necesidad de cambiar. Y para poder cambiar, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Salir de una zona de confort y el cambio no es fácil. Y por eso las empresas ya demandan y van a demandar aún más agentes de cambio. Y es por eso que el cambio es un punto importante. ¿Ya? Voy a hablar de otro tema, también relacionado al cambio, pero desde el enfoque, desde la implementación tradicional. Nosotros tenemos una estrategia de implementación que en base a todas las claves que les he mostrado, hay un proceso y una estrategia que vamos a aplicar. Pero para que ustedes puedan entender la estrategia, les quiero explicar cómo es un proceso de implementación tradicional. ¿A qué vamos a llamar un proceso de implementación tradicional? Es como cualquier empresa ahora que ustedes contraten, tienen un proceso tradicional de implementación. El proceso tradicional indica que el cambio viene de arriba hacia abajo. ¿Ya? ¿De qué manera? Hay que tener el supuesto caso en el cual ya la empresa de Innova hace una alianza con ustedes y vamos a empezar en las empresas de ustedes o alguna empresa, vamos a empezar la implementación BIM. Vamos a ir al área gerencial donde están pues el directorio, donde están las gerencias de las diferentes áreas de una empresa y vamos a empezar a hacer un mapeo de las áreas, vamos a hacer encuestas, vamos a empezar a hacer un planeamiento de las áreas. ¿Y por qué empezamos por arriba? ¿Por qué no empezamos por abajo? Algunos puede ser obvio, pero les voy a poner un ejemplo. Nuevamente el área logística. ¿Qué pasa si en una obra va un excelente ingeniero de planificación, va otro profesional en la logística, los dos los mejores del campo, pero empiezan a planificar y empiezan a dar un grupo de requerimientos a la empresa? O sea, ellos se encuentran en un proyecto y empiezan a solicitar sus requerimientos a la empresa, pero la empresa no tiene la capacidad de respuesta para poder atender las necesidades de estos dos profesionales. Entonces, ¿qué quiere decir?
que la empresa primero debe prepararse para poder dar soporte, porque si nosotros vamos a un área a hacer varias cosas, nosotros dependemos de los recursos de la empresa. Y si la empresa no tiene la capacidad de respuesta de atender los recursos eh, o mejorar los procesos de trabajo para aumentar esta capacidad de respuesta, obviamente la deficiencia y la culpa va a ser del gerente o del área. Muchas veces eso mucho pasa en los proyectos. Contratan profesionales para resolver sus problemas, pero estos profesionales cuando no logran sus objetivos responsabilizan a la falta de apoyo y que tienen razón. Es por eso que el cambio debe empezar desde arriba. En el caso tradicional se hace eso. Entonces se va a dar las condiciones en los niveles más jerárquicos de la organización para poder definir, diseñar los procesos. Todos estos niveles tienen algo en común. Este nivel tiene procesos a niveles estratégicos, información a nivel estratégico y profesionales a nivel gerenciales, ¿no? Igual aquí, pero a un menor rango. Igual procesos, información, roles, ¿no? Y acá lo mismo. ¿Ya? Entonces, primero vamos a empezar a cambiar las órdenes jerárquicas recién para poder hacer un planeamiento y una implementación bien. Entonces, hay una base, hay una estructura. Eso es la forma tradicional. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a volver un poco atrás. ¿Qué es lo que pasa? No digo que sea de todo mal este proceso, pero no funciona para todas las empresas, porque la resistencia más fuerte al cambio está en la área gerencial. Entonces, mejor dicho, fallaríamos antes de empezar el proceso de implementación. ¿Por qué? Porque eso va a demandar pedir a los gerentes que cambien. Y los gerentes están con urgencias. Y ahí nos vamos a quedar. Y es muy importante en los procesos de implementación que las áreas gerenciales se comprometan. Eso ya sea por cualquier tipo de implementación, sea tradicional o disruptiva, igual se deben comprometer. La diferencia es que los gerentes son más resistentes al cambio. ¿Por qué? Porque ellos están atendiendo, todo lo que hacen es a nivel de alta urgencia, de alta prioridad. Y muchas veces no te van a priorizar a algo a mediano plazo, sino como todos, ¿no? Todos a veces tenemos una urgencia del día, priorizamos del día y ya no pensamos en mañana o la otra semana. No es lo correcto, pero es lo que pasa. Siempre primero es apagar los incendios. Eso es lo que va a pasar. Es por eso que muchos de las empresas no tienen un proceso de implementación y las empresas implementadoras más serias del país no brindan su servicio a cualquier empresa. ¿Por qué? Porque saben en qué se va a fallar y va a ser una pérdida de esfuerzo y ellos tienen que cuidar, ¿no? También una imagen como empresas implementadoras. Entonces, ¿qué es lo que en pocas palabras les voy a explicar? Es una estrategia para poder enfrentar este cambio, o sea, conseguir los resultados, minimizar los riesgos y poder hacer viable un grupo de acciones estratégicas de manera progresiva para implementar el BIM dentro de las empresas. Porque hay que entender que no es un cambio fácil. Así que no solamente hay que pensar en el BIM como entregables, hay que empezar desde el enfoque correcto. Ya, ahora sí vamos a hablar de la estrategia paso a paso que vamos a seguir. ¿Ya? La estrategia, acá hay una representación, lo vamos a explicar paso a paso. La estrategia está empezar de arriba hacia abajo, pero acá hay una incongruencia tal vez con algo que voy a explicar. Si yo empiezo de arriba hacia abajo, tiene una deficiencia, que en sí los objetivos se alinean, eso nunca va a cambiar, de arriba hacia abajo, ¿no? Y no de abajo hacia arriba, como el cambio que voy a proponer. Entonces, para dejar claro esto, igual lo voy a explicar si es que en este punto no lo comprenden tan bien. Necesariamente sí tenemos que alinearnos los objetivos o la información tenemos que alinear a las áreas gerenciales, eso de todas maneras. La información y los objetivos sí hay que empatizar con las áreas gerenciales o con los niveles estratégicos. Pero pedir el cambio, que es accionar a los profesionales, mejorar los procesos, va a venir desde abajo hacia arriba. ¿De qué manera? Vamos a explicar. Ya vamos a empezar. Acá hay un grupo de pasos, ¿no? Primero, es definir un prototipo. Voy a sustentar por qué hemos indicado que el primer paso es definir un prototipo. Voy a empezar explicando una industria más compleja que el de la construcción, por algunos aspectos. ¿Cuál es una industria más compleja que la construcción, ingeniería y arquitectura? Es la industria de la tecnología o el desarrollo de software. ¿Por qué es más complejo esta industria? Esta industria es más complejo por lo siguiente. Porque pónganse a pensar en lo siguiente. ¿Cómo empieza un proyecto de tecnología? Empieza con una idea. No hay alcance, no hay tiempo, a veces no hay costo. Y de repente una empresa invierte sus recursos, saca un producto al mercado, el mercado lo rechaza. Ya sea
Incluso hay redes sociales que han muerto, ¿no?, dentro del sector de tecnología, o propuestas, o se han desfasado ciertos avances, ciertas marcas han muerto, se puede decir, corporativamente, porque no se han adaptado o el mercado no los ha aceptado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Estos proyectos tecnológicos invierten una gran cantidad de dinero, pero la estrategia que usan estos proyectos es primero desarrollar un producto mínimo viable. Incluso antes de definir un producto mínimo viable y lanzar un producto mínimo viable, van a desarrollar un prototipo. Un prototipo va a ser un sistema que va a actuar en las mismas condiciones que el producto para poder ser validado. Y este prototipo se va a invertir menos esfuerzo, menos tiempo y de manera estratégica. Y si funciona y compatibiliza las necesidades o la aceptación del mercado, la funcionalidad tecnológica que va a tener esta aplicación o este desarrollo tecnológico, recién vamos a pasar a invertir más recursos. Es lo mismo en el proceso de implementación BIM. Nosotros podemos empezar no en el mejor de los casos, que es lo siguiente. Es un proyecto importante que tiene la empresa, le han pedido aplicar la metodología BIM, nos contrata a nosotros y nos dice, ya hay que hacer este proyecto BIM, pero también quiero que implementen el BIM, aprovechen este proyecto como un proyecto piloto. ¿Qué es lo que está pasando en ese tipo de caso? Estamos yendo a asumir todo el riesgo, porque tenemos que cumplir el proyecto, tenemos que empezar a generar el cambio, tenemos que empezar a hacer varias cosas y atacar diferentes frentes. Y si esto no funciona, sí va a demandar un gran recurso, porque de repente vamos a pedir a la empresa que se prepare tecnológicamente también con los equipos, los proyectores, la implementación en obras, y vamos a pedirle muchos recursos. Y luego, ¿qué es lo que va a pasar? No va a haber un sostenimiento, un plan para poder soportar toda esta inversión, y en el pasar del tiempo, la falta de resultados, la urgencia del proyecto, la falta de cultura y todo lo que he mencionado, va a aumentar el nivel de riesgo y la empresa no va a llegar a implementar. ¿Por qué? Porque la empresa no va a tener la paciencia de entender que es un proceso. ¿Ya? Y eso también es parte de la cultura. Entonces, eso es el caso en el cual no debemos empezar un proceso de implementación. ¿Ya? Y sí hemos tenido casos así, y no son los más convenientes. Incluso el esfuerzo es mayor, bueno, por diferentes puntos es más complejo. Entonces, por eso la estrategia es definir un prototipo. ¿Cómo sería un prototipo en este ámbito? El prototipo vendría a ser lo siguiente. Acá, no sé si en la siguiente tengo algo representativo. Aquí tengo lo representativo. Decía, una organización es un todo. Este todo que tiene procesos, tiene información, tiene organización. Yo puedo obtener una mini organización, por así llamarlo, o una representación de toda la organización, sí. Si yo agarro un área o un proyecto, un grupo de procesos y áreas, aquí también voy a encontrar roles, no a niveles gerenciales, pero sí a niveles operativos. Voy a encontrar información, voy a encontrar también procesos o procedimientos. Entonces, voy a definir un prototipo. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Y luego les voy a explicar cuál es la estrategia. ¿Ya? Vamos a primero definir el prototipo. Parte de los criterios de definir el prototipo es definir un proceso de una sola función o flujos de proceso. ¿Qué quiere decir? Vamos a tratar de definir un alcance conveniente que no tenga mucha dependencia, porque lo primero que tenemos que hacer es validar todo el proceso a una escala muy conveniente para luego escalarlo. Para luego escalar. Luego, ¿qué es lo que tienes que hacer? Diseñar el prototipo. Una vez que hemos definido el prototipo, viene diseñar el prototipo. ¿Qué quiere decir diseñar el prototipo? Un prototipo es una pequeña área, ¿no? A ver, pongamos ejemplos para poder comprendernos. Vamos a abarcar lo más común que podemos hacer. Ustedes tienen empresas o trabajan en empresas, el tema es que ustedes están interesados en implementar o trabajar con la implementación bien de la empresa y no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger el área de oficina técnica. Ahora, ¿cuántas funciones hace un área de oficina técnica? Muchas funciones. Vamos a entrar desde el día uno a diseñar y definir todos los roles que van a desarrollar todos sus actores, todas las responsabilidades, todos los flujos de proceso y de información. No, vamos a limitar el alcance de manera conveniente. ¿Ya para qué? Porque lo importante es validar el proceso de trabajo, algo funcional. Bien, vamos a explicar parte por parte de esto, pero eso es lo que vamos a hacer. Y el marco correcto para diseñar este prototipo es el marco de trabajo del BDC, donde vamos a definir los objetivos específicos, generales, actividades críticas a niveles jerárquicos, pero vamos a desarrollar todo lo que es la aplicación de estos procesos, procedimientos y algunas actividades y objetivos críticos a un nivel de prototipo.
Quiere decir que vamos a ver guías, manuales, plantillas, documentos, métricas, para poder desarrollar este prototipo. Entonces, este prototipo, ¿qué viene a ser? Un plan. Un plan de trabajo que vamos a desarrollar. Entonces, ¿cuál es el paso 2? O la parte de la estrategia es lanzar, y acá es desarrollar el prototipo. Lanzar y desarrollar el prototipo quiere decir que nosotros ya vamos a, una vez diseñado el prototipo, vamos a ir a un proyecto con todo este conocimiento. ¿Ya? ¿Y cuál es ese conocimiento? Vamos a tener lo siguiente: guías, manuales, plantillas para proteger la información, procesos y los diferentes tipos de roles. Y también vamos a ir previamente capacitando a un grupo de profesionales claves que van a liderar este proceso de implementación. Vamos ya en estas condiciones, porque lo hemos planeado, lo hemos trabajado en estas condiciones, vamos a lanzar y empezar a desarrollar la aplicación de esta metodología. Y esa representación que ustedes están viendo es la representación que mostré en una de las claves. ¿Qué es lo que les dije? Les dije que el BIM es un todo, o la aplicación es un todo. Nos vamos a encontrar, ¿dónde? ¿Dónde nos encontramos acá? En la parte de planeamiento no, porque no estamos empezando con una planificación. Estamos empezando con dar soporte al área de oficina técnica. Y cuando ellos hagan su plan, nosotros vamos a atender sus requerimientos del plan y los frentes de trabajo basado en el alcance de nuestras responsabilidades y de nuestros actores claves. Entonces, acá hay un punto importante. Primero, ya diseñamos esto y también tenemos que saber cómo integrar esto a un todo. ¿Para qué? Para que si falla el BIM nos diga las restricciones, pero si falla otro punto también nos diga las restricciones, y tratar cuándo vamos a poder medir correctamente los cambios del BIM o de cualquier aplicación de metodología, cuando un plan se complete correctamente. Porque si un plan no se completa correctamente no puedes medir. Cuando un plan se completa correctamente, vamos a poder medir cuánto está impactando cada una de las áreas y cuánto está favoreciendo algunas otras de las áreas dentro de la restricción del proyecto. Entonces, la estrategia aquí es saber cómo integrar la metodología y el lanzamiento que vamos a hacer a un todo. ¿Ya? Entonces tenemos como parte de la estrategia, vamos a repasar, definir un prototipo. Segundo, diseñar el prototipo bajo este marco de trabajo, muy importante y funcional y correcto. Y luego saber cómo integrar todos estos alcances a un proyecto BIM o a un sistema de trabajo definido. Paso 4, o parte de la estrategia, ya es iterar. Una vez que nosotros hemos completado un buen plan, hemos logrado medir una vez por lo menos, ya viene iterar. Iterar, ¿qué quiere decir? Que vamos a seguir midiendo, pero ya mejorando, mejorando, mejorando. Entonces quiere decir que en un momento vamos a lograr cumplir el objetivo. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo son diferentes, a nivel de prototipo, a nivel de implementación. ¿Ya? Vamos a explicar, o voy a retroceder un poco, algo que quiero que no pierdan de vista. Definimos el prototipo y empezamos a diseñar un grupo de roles, métricas y procesos de trabajo. Luego vamos al lanzamiento y vamos a seguir mejorando estas guías, manuales, procesos, porque una cosa ustedes saben es oficina, pensamos algo y en campo alineamos y mejoramos. Y luego mediante las iteraciones, esos documentos van a ir cambiando, van a ir mejorando. ¿Qué quiere decir esto? Se van a ir personalizando en base a las necesidades de tu empresa, de tu organización. Porque no es simplemente agarrar control C, control V, como por así explicarlo, y decir que lo que le funciona a esa empresa también te tiene que funcionar a ti porque eres del mismo rubro, es del mismo tipo de proyecto, etc. Y no es así. Entonces vamos a tener que validar en tu organización qué es lo que está funcionando. Y los entregables son esos. Aparte de los documentos, es el acompañamiento y sobre todo la capacitación de los profesionales, porque eso sí es una deficiencia que existe, no tal vez en la capital, pero sí en todas las demás provincias de los países, que no existe la cantidad de profesionales que atienda la demanda BIM que va a existir o que está en proceso de demandarse. Y al no existir, lo que las empresas van a hacer es contratar personal no calificado. Y eso no está mal, ¿no? Porque siempre necesitamos experiencia, pero en un proceso de implementación lo conveniente es tener un buen equipo. Y lo conveniente es preparar en caso no tengas el equipo. Y hay muchas empresas que no van a aceptar el trabajo remoto, van a aceptar el trabajo presencial, y es por eso que el capital humano debe venir desde la misma región. Y esa es parte de nuestra propuesta de también estrategia o de alianza. Nosotros vamos a hacernos cargo de la formación de este equipo y de implementar no solamente procesos, no implementar equipos, no solamente por los programas de entrenamiento y capacitación que estamos desarrollando,
sino también porque vamos a ayudarte en procesos de convocatoria para preparar a tu equipo sin que te genere costos hasta que recién tu equipo esté correctamente formado. Ya, eso es algo que vamos a hablar más en el lanzamiento del día 23. Sin embargo, hay que entender que los entregables son esos. Todos los documentos de implementación más equipo de trabajo. Pero también nosotros también podemos trabajar con nuestro propio equipo o que el equipo sea directamente formado para tu empresa. Eso vendría a ser el paso, la estrategia a nivel iterativo. Para cada uno de estos alcances hay metodología. Estoy hablando del BDC, lo que no les he mencionado. Esto es un tema del Sprint o del Scrum, ¿no? La metodología, un desarrollo iterativo, que es parte de sus principios, y vamos a siempre desarrollar un grupo de documentos. Y luego, ¿qué es lo que viene? Viene ya el escalamiento. Cuando nosotros hemos logrado validar, ¿qué quiere decir? A ver, acá vamos a retroceder un poco. Hemos logrado medir correctamente por lo menos una vez. Luego, mediante la iteración, hemos ido optimizando los resultados, no solamente en el tema del BIM, sino entre otros, para poder evidenciar el impacto del BIM. Y luego estamos iterando, ¿para qué? Para mejorar tu proceso de trabajo, estandarizando. Hay que tener en cuenta que la gerencia sí participa, pero no participa desde el enfoque que ellos necesitan cambiar, sino participa desde hitos importantes donde la gerencia o representantes de la gerencia asistan a cierta sesión de lanzamiento del proceso de implementación y den el respaldo correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? Que son los que van a ir cuando nosotros tengamos que explicar los nuevos procesos de trabajo a los responsables o tenemos que comunicar algunos cambios, ellos van a ir ¿para qué? Para respaldar. Es decir, se va a hacer lo que este equipo indica porque estamos en un proceso de implementación y tenemos que trabajar para cumplir los siguientes objetivos. Entonces va a haber un compromiso. No es lo mismo que todo el mundo esté ocupado en una obra y digan, el mismo va a venir, está haciendo una reunión, a ver de qué se tratará, vamos a asistir. No es lo mismo eso que decir, oye, el gerente va a venir a la obra, que todo esté bien, que todo esté correcto, más bien asegúrate de esto. Entonces ya como que el mismo cargo, la misma jerarquía, hace que los profesionales se pongan más al pendiente. Y el día que el gerente venga y esté con nosotros en la reunión y nos respalde, entonces eso es lo que debe hacer un gerente o las áreas gerenciales, ser promotores del cambio. Eso es lo que les pedimos. No pedimos que cambien porque sabemos que están en urgencia, pero cuando la gerencia empieza a ver los resultados y se empieza a escalar, esto va a empezar a escalarse, como menciono, y es el parte final de la estrategia. Estos procesos van a escalarse a niveles más jerárquicos, ¿no? Va a pasar de diferentes procesos o procedimientos a áreas, a proyecto, de un proyecto a otro proyecto, a un programa, un portafolio y a toda la organización. Esa es la forma de escalar. Primero vamos a desarrollar un grupo de informaciones a cierto nivel, flujos de proceso y los roles. Vamos a escalar esto de procesos a áreas, de áreas a proyectos y a la empresa. Este es el proceso de escalamiento que vamos a seguir en todo este desarrollo de proyectos. Como pueden darse cuenta, hay un esquema, hay una estructura estratégica desde el prototipo hasta lo que vendría a ser desarrollar o diseñar el prototipo, lanzar e integrar el prototipo a un proyecto con la estrategia de siempre medir los cambios. Luego está el desarrollo iterativo para mejorar y por último está el escalamiento. Y siempre vamos a estar mejorando estos documentos. Desde el proceso de donde ya esto es funcional, vamos a empezar el proceso de capacitación y preparación a la empresa para no solamente la alianza se consta de nosotros hacer la parte bien y ustedes de los demás, sino que muchos de los profesionales o las empresas quieren hacerlos ellos mismos, pero no saben cómo. Entonces la alianza les va a servir para poder ayudar a todos ustedes a saber cómo hacer este proceso de cambio. ¿Ya? Eso vendría a ser para ya casi cerrando esta sesión, vendría a ser lo que hoy en esta clase número 1 les quería explicar. ¿Ya? Es una sesión concreta. ¿Cuál es el objetivo de la alianza que queremos establecer con quiénes? ¿A quiénes va dirigido esta alianza? Va dirigido a empresas. En este mismo contexto, que están en urgencias o que no saben cómo empezar a implementar, que ven el BIM muy complejo, que ven mucho riesgo, que no es para ahora, es para más adelante. Para ustedes va dirigido, ¿no? Y con una estrategia explicada, y vamos a tener más sesiones donde vamos a evidenciar mejor estos puntos específicos. Luego también va dirigido para profesionales independientes. Como independientes están brindando sus servicios profesionales en su región o en cualquier parte, de manera remota o semipresencial, no lo sé. Y lo que buscamos es estos independientes que tengan aptitudes en la gestión o afinidad a este tipo
de servicios de consultoría y en alianza con la empresa Innova nos ayuden a nosotros a implementar el BIM en empresas ubicadas dentro de su región, ya sea porque ellos mismos lo gestionen o sea porque nosotros busquemos estas alianzas en regiones y necesitamos representantes de manera presencial, ya que estos procesos y estos servicios se dan en mayor confiabilidad con las empresas cuando es de manera presencial. Entonces, es parte también de lo que corresponde a nuestra alianza. ¿Ya? También quiero mencionar que nuestra alianza está dirigida a empresas o a profesionales que quieran formar su perfil profesional BIM. Su perfil profesional de implementadores BIM, ya que este es un perfil no muy desarrollado a nivel nacional, ¿ya? Pero sí es muy requerido. Va a ser muy requerido y más aún cuando nosotros vamos a partir de esta primera sesión, estamos difundiendo y estamos con todos ustedes tratando de hacer esas alianzas porque lo vamos a demandar. Aquí vamos a juntarlos, mejor dicho. Seguramente aquí entre los presentes hay una empresa que implementa el BIM, ¿ya? Y hay un independiente que quiere capacitarse para implementar el BIM. Entonces, es simplemente juntarlos y acompañarlos. Obviamente, todo este acompañamiento va a ser mediante un convenio, un contrato de cumplimiento, porque al final no es simplemente algo comercial, sino es una alianza con objetivos estratégicos, donde todos vamos a ganar. ¿En qué? Primero, el objetivo es implementar. Profesionales que quieran formar su perfil profesional BIM o de implementador, qué mejor que viendo cómo se implementa el BIM en un proyecto, ¿ya? Como también nosotros ya contamos con una cartera no solo de proyectos o de empresas, sino también de profesionales que ya han desarrollado su perfil profesional BIM y vamos a integrar a estos profesionales que conocen bien el proceso de trabajo a sus empresas. Mejor dicho, ya tenemos profesionales calificados para sus empresas. Si se quiere de manera presencial, ya es un enfoque o un grupo de acciones diferente, ¿ya? Eso vendría a ser el tema de las alianzas. Por cierto, acabo de compartir un formulario. Ese formulario lo pueden llenar para recibir más información. Esta semana vamos a estar compartiendo más información hasta la fecha de lanzamiento. Bien, esta es la clase del día de hoy. Espero encontrarlos en la clase número 2 del diagnóstico, del mapeo de procesos de empresa para la implementación BIM. Ahí van a ver uno de las partes de cómo se empieza un proceso de implementación. También quiero mencionar lo siguiente. En muchas de las sesiones que hemos tenido anteriormente, hay profesionales que nos han solicitado dar certificados, ¿ya? Entonces, el acceso y las diapositivas va a ser de acceso gratuito, por lo menos esta sesión. No hablo de la alianza. La alianza tiene otras condiciones, pero lo vamos a explicar el día 23. Y vamos a estar mandando información a los que tienen el formulario desde ya esta semana. Esta certificación está dirigida solamente a los que van a participar en las sesiones con un fin de poder instruirse mejor dentro de las opciones que tienen. Y vamos a certificarlos. Aquí hay un costo mínimo para un grupo de beneficios, hablando de la presentación. El día 23 vamos a mostrar una plataforma web donde vamos a tener un grupo de sesiones para poder explicar todo este proceso de manera más detallada. En resumen, todos los profesionales que quieran certificarse y tener un grupo de beneficios adicionales que vamos a comunicar, pueden llenar sus datos y después del 23 pueden, en lo que a ustedes les parezca favorable para ustedes, la certificación, el material inductivo que vamos a compartir por haber asistido a esta sesión y sobre todo el lanzamiento, si ustedes consideran esto importante, pues pueden pagar el costo, ¿no? Pero si no, simplemente llenen el formulario y les vamos a mandar tanto el video, las diapositivas, al correo que ustedes van a dejar en el formulario que acabo de compartir. Bien, y ya el día 23 asistan como empresas, como independientes, como profesionales que quieren formar su perfil profesional BIM, les vamos a hacer una propuesta para poder hacer una alianza con la empresa de Innova. En caso se llegue a concretar una alianza con ustedes, ya obviamente ustedes no pagan ningún costo, ¿no? Reciben estos beneficios y muchos más en el tema de la alianza que vamos a desarrollar. Tengan presente que vamos a mostrar convenios y contratos para poder realizar alianza con cada uno de los interesados. Hay un número límite que también vamos a indicar. Bien, eso sería parte de la presentación. Agradezco la disponibilidad. Disculpen no hay un espacio de preguntas. Creo que hay una gran cantidad de preguntas que han estado dejando.
Por favor, llenen el formulario si quieren recibir más información. Y también, por si acaso, les voy a dejar el número donde pueden hacer algunas consultas en caso pues estén interesados, ¿no? Verdaderamente interesados o justamente están queriendo empezar los procesos de implementación BIM y se está dando la oportunidad de nosotros ser una de sus opciones para poder ayudarlos en este camino de implementación BIM. Ya vamos a compartir el número, el código es de Perú, más 51, ¿ya? 923 639734. 923 639734. Listo. Bien, espero todos ustedes tengan un feliz domingo, espero les haya gustado esta presentación y también espero poder contar con su presencia el próximo día 23 para poder compartir más conocimiento con cada uno de ustedes. Bien, eso sería todo de mi parte, que tengan un feliz domingo y nos encontramos el día jueves, también por favor asistan y sobre todo al día central, que es el día 23, ¿ya? Estamos armando dinámicas ya para el día 23 como para el día jueves 20. Muchas gracias por su participación y espero seguir compartiendo más conocimiento, ¿ya? Que tengan un buen domingo con todos.